y desgraciadamente se ha confirmado. El BCR calcula que vamos a terminar este año con una caída de 8%, que es el peor resultado que ha obtenido la construcción desde el año 1999. Le damos la bienvenida a Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción Capeco. Bienvenido, está en nuestros estudios el señor Valdivia. Gracias, Karina, por la invitación. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido este año para efectivamente la construcción, primero en general y después para la vivienda social? Bueno, en realidad hace algún tiempo cuando conversábamos, señalábamos que había un gran problema con el sector construcción y desgraciadamente se ha confirmado. El BCR calcula que vamos a terminar este año con una caída de 8%, que es el peor resultado que ha obtenido la construcción desde el año 1999, si es que descontamos, por supuesto, el año terrible de la pandemia. Ese es un resultado históricamente muy crítico para la construcción. Pero esto es cierto que tiene algunas condicionantes externas, en fin, la crisis política, el fenómeno del Yaku, ¿no? Pero también ha habido cosas que se han dejado de hacer o que se han hecho mal y han agravado esta situación. ¿Qué se ha hecho mal? ¿Quiénes lo han hecho mal? ¿Y por qué lo han hecho mal? Mire, voy a tocar el tema de la vivienda social, que el año 2022 tuvo un desempeño récord, a pesar de todo. Estos programas de vivienda social han sufrido etapas de desfinanciamiento durante el año. Y eso, naturalmente, ha impedido que se pudieran colocar más créditos que permitieran a más familias acceder a viviendas. ¿Pero qué les han dicho? ¿No les han dado el suficiente dinero porque están abocados a la construcción de, no sé, diferentes barreras para que para evitar daños del fenómeno del Niño, aunque esto es de verdad imposible porque no vemos los avances en los diferentes sectores que podrían ser afectados por el fenómeno del Niño? Pero ¿qué explicación dan desde Mi Vivienda, no? Karina, hay una incomprensión que no solamente es de este gobierno respecto a la importancia que tienen las políticas de vivienda social. No es cierto que no hay dinero. Se habla ahora de estrechez fiscal, pero este año se van a dejar de invertir 25.500 millones de soles presupuestados para obras. Y lo que estamos pidiendo para el sector vivienda son 300 millones para Mi Vivienda. Para el próximo año todavía no hay asegurado un sol. O sea, hay el ofrecimiento de que se inviertan 100 millones, que se van a invertir 100 millones, pero que es claramente insuficiente para siquiera mantener el ritmo de colocaciones que se tenía. Para nosotros es un tema de prioridad y un problema también en el sentido de no entender lo importante que es, en una lógica de políticas sociales, tener mayor producción formal de vivienda. Le doy un dato. En los últimos 12 años se han invertido 25.000 millones de soles en agua y saneamiento. ¿Usted sabe cuánto se ha incrementado la cobertura de agua y saneamiento? 0,5%. ¿Medio? O sea, se ha invertido casi la mitad de lo que iba a servir para cubrir la brecha de agua y saneamiento y no se ha movido esa aguja. Y todo lo demás se ha ido en corrupción. O en ineficiencia, que es casi tan grave. La ineficiencia es como el colesterol, nadie se entera de eso. Pero se ha invertido una cantidad impresionante de dinero para no lograr nada. Y aquellos programas, como los programas de vivienda, que tienen ejecución 100%, inexplicablemente no les dan los recursos suficientes o, como está ocurriendo ahora, en el presupuesto general de la República hay una forma indirecta solamente de llegar a 100 millones
que es la tercera parte de lo que necesitamos. De acuerdo, pero lo que no termino de entender es que hace mucho tiempo se sabe que nosotros somos un país con falta de propietarios. A la gente le falta dónde vivir. No hay la voluntad de ayudar a eliminar, disminuir esa brecha. Yo creo que no hay una comprensión de la prioridad que eso implica y del impacto que tiene el no tener una buena política de vivienda, como por ejemplo, invertir en agua para no resolver ningún problema. Aquí hay un asunto además muy grave, Karina, porque hay más de 14.000 familias peruanas que han comenzado a ahorrar en un banco para que le den un subsidio y un crédito. Y esas personas ahora, a pesar de todo el ofrecimiento que le hizo el gobierno, no tienen una respuesta frente a eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo más probable es que recurran a la informalidad y reproduzcamos este fenómeno donde darles agua cuesta tanto como 2 viviendas. ¿Cuánto es la brecha de las personas que no tienen vivienda en nuestro país? Del 100%, ¿cuántos peruanos no tienen vivienda? A ver, el déficit habitacional es de 1.800.000 viviendas, de las cuales 600.000 es falta de vivienda y 1.200.000 es vivienda de baja calidad, viviendas precarias, muy pequeñas o sin servicios. Pero además, en 20 años, nosotros vamos a necesitar 2 millones de nuevas viviendas porque van a formarse 2 millones de nuevos hogares. Entonces tenemos un grandísimo desafío. Nosotros postulamos la idea de que deberíamos producir 200.000 viviendas por año de manera formal y no llegamos a 60.000. Las otras se siguen construyendo de manera informal. Y el día que haya un sismo, en Lima, por ejemplo, se van a caer 500.000 de viviendas. O sea, por esas que están mal hechas, por esas que se alzaron de manera informal. Exactamente, porque no se produjeron en lugares adecuados, no se utilizaron técnicas adecuadas de construcción y no hubo ninguna supervisión. El cálculo que se hace es que se van a caer 500.000 de viviendas si es que en Lima se da un sismo parecido al de Pisco. Y estas 2 millones de viviendas que se van a necesitar, que ya se necesitan y que se van a necesitar en los próximos años, más o menos ustedes necesitan cubrirlas con 60.000 al año, ¿no? No, 60.000 es lo que es lo que hacen. Necesitamos 200.000. 200.000. ¿Y cuánto dinero les tendría que dar el Estado para que ustedes comiencen a trabajar? Porque esas viviendas son subsidiadas. Sí, hay que decir que el dinero en realidad es para las familias. Son ellas las que reciben el dinero. Lo que se necesita es triplicar los presupuestos, pasar de 1.500 millones de soles a 5.000 millones de soles. Puede hacerse de manera paulatina, pero lo que estamos viviendo ahora es que estamos retrocediendo, ¿no? Este año se van a gastar 240 millones y para el próximo año asegurados no tenemos nada. Pero usted me está diciendo 5.000 millones de soles al año. En subsidios. En subsidio, y estamos en 240. No, estamos hablando de mi vivienda. Recuerde que hay el programa Techo Propio. Si sumamos los dos, en promedio nos dan 1.500. Pero ahora no está seguro mi vivienda. 5.000 millones de soles para asegurar al año estos dos programas. Digamos 3.500 millones de soles más. Pero le recuerdo, Karina, el Estado no gasta 25.000 millones al año. Entonces no es un problema de falta de plata, sino de una mala priorización. Y le doy ese dato también, 25.000 millones de soles en agua y no se ha resuelto el tema de la brecha. Si no resolvemos el problema de la vivienda, hay 3 problemas sociales que no se resuelven. Primero, el del agua. Segundo, el de la inseguridad de la propiedad. Y tercero, el del tráfico de tierras. Y estas viviendas sociales, algunas veces las han mostrado y son aparentemente muy chiquitas, aparentemente muy poco amables para la familia.
¿Han visto cómo cambiar el modelo? Mire, el asunto es relativamente sencillo de entender, pero difícil de implementar. El gobierno define cuál es el mínimo de condiciones que debe tener una vivienda. Eso tiene un costo y el precio de esa vivienda, por lo general, para el 70% de la población, no hay cómo pagarlo. Por eso necesitan un subsidio. Uno quiere una vivienda de mayor área, bueno, entonces necesita un subsidio de mayor valor, porque los ingresos de las familias no van a crecer porque hagamos que las viviendas crezcan más. Ahora hay un problema en techo propio, que los bancos ya no dan créditos para techo propio. Entonces se dan estos créditos de los propios promotores, que han terminado en un caso de corrupción el primero en 20 años, ¿no es cierto? Pero las casas son más pequeñas. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Logrando que las instituciones financieras puedan dar los créditos que antes daban. Lo que pasa es que las casas son más pequeñas porque el dinero no alcanza, estamos en recesión, la gente no tiene plata y la casa no va a crecer simplemente porque los materiales son caros y es una serie de cosas. Hay una serie de cosas, pero también es cierto que el Estado no ha sabido reconocer la capacidad de inversión que tienen las familias. Lo dijo Hernando de Soto en los 80 y eso sigue funcionando. Usted le da una vivienda de 35 metros cuadrados, que es el módulo básico, a 100 familias, digamos. Al año siguiente hay 20 que ya construyeron un segundo piso, con su propia plata o recurriendo a créditos informales. Si el Estado comprendiera cómo son sus ingresos, debería darle un crédito a 20 años, como me lo dieron a mí para que yo pueda, ¿no? El banco me dio un crédito por 20 años. Y nosotros en Capeco hemos hecho esa prueba de experimentos sociales en donde personas que viven en barrios marginales han ahorrado y han accedido a un crédito que nosotros hemos gestionado entre cajas municipales. Ese modelo se puede repetir por 100.000 personas, 100.000 familias tranquilamente. Hay que salir de la pereza de no entender que las cosas tienen que cambiar. No podemos pensar que debemos cerrar las brechas de agua con el modelo que te levanta medio punto en 12 años. Todavía hay mucho por trabajar y la vivienda social, la vivienda, el país de propietarios, aún es un sueño. Muchas gracias. Estamos nosotros con Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, que nos ha dado una mirada rápido de cómo cierra este 2023, este sector bastante golpeado porque la caída ha sido del 8%. Muchas gracias por estar aquí.